Usted que está en casita y nos está viendo, libro de los Hechos, capítulo 2 y el verso 33. Ya lo tenemos todos. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre glorioso y sublime de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, ¿qué dice ahí? La promesa del Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí enseguida? Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hasta ahí vamos a leer. Puede tomar su asiento y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Ha derramado sobre nosotros su presencia. Ese es el tema para esta noche. Ha derramado sobre nosotros su presencia. Quiero que volvamos a leer, por supuesto. Haga de cuenta que a mí me gusta, siempre les digo, me gusta agarrar como un martillo espiritual. Dirá, hermano, qué cosas dice usted, ¿verdad? Y me gusta agarrar como un martillo espiritual porque muchas veces podemos leer la palabra del Señor y nada más se nos queda en nuestro intelecto, en nuestro conocimiento. Y podemos volvernos muy conocedores de la palabra, sabernos versículos de memoria, pero nuestra vida delante de Dios puede ser que no le agrademos a Dios. Y por eso le digo que me gusta agarrar un martillo espiritual y agarrar con fuerzas y empezar a golpear para que la palabra no solamente se quede en nuestros entendimientos, sino que el Señor con su mano poderosa vaya empujando su palabra hasta donde tiene que llegar, que es al corazón. Dele la gloria al Señor si siente hacerlo con todo el corazón, que es al corazón de todo ser viviente. Y mire qué hermoso lo que estamos leyendo en el verso 33. Dice, así que ensaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, ¿qué dice ahí? La promesa del Espíritu Santo. Y después de la coma dice, ha derramado esto sobre vosotros que veis y oís. Mire qué hermoso. Cuando leemos la palabra del Señor, yo quiero que vaya al verso 11, ahí mismo del capítulo 2. Y en el verso 11, vaya por favor, vamos a irnos gozando por la palabra del Señor. Y vamos a recibir algo precioso. Vaya hasta el verso 14, perdón. Le dije el verso 11, brínquese al 14. Capítulo 2, ahí mismo, en ese mismo capítulo. ¿Qué dice el verso 14? Oiga, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Qué dice el verso 15? Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Oiga, fíjense bien, una vez más, vamos con el martillo del Señor. ¿Qué dice el verso 33?
¿Qué dice el verso 33? Así que, exaltado por la diestra de Dios. Oiga, y habiendo recibido, ¿qué dice ahí? Habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Hay una coma, ¿qué más sigue diciendo ahí? Oiga, aquí quiero que vaya poniendo mucha atención. Ha derramado, ¿quién está diciendo la palabra? Y en este caso Lucas está escribiendo por revelación del Espíritu Santo y está diciendo: ha derramado esto que vosotros veis. ¿Y qué es lo que estaban viendo aquellos hombres? Estaban viendo de pronto y escuchando a un grupo de hombres medio que no entendían lo que hablaban. Porque estando ellos en el lugar reunidos en obediencia a lo que el Señor Jesús les había mandado, les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Oiga bien, no se vayan a mover hasta que sean embestidos, hasta que reciban la promesa. Y es algo hermoso, hermano. Y quiero que me vaya comprendiendo, porque cuando el Señor empieza a moverse dentro de la vida del hombre, cuando uno recibe al Señor, cuando uno recibe al Espíritu Santo de Dios, déjeme decirle que la vida del hombre o de la mujer ya no vuelve a ser igual, ya no vuelve a ser el mismo, porque a partir de que recibe la presencia de Dios, algo empieza a moverse de pronto dentro del corazón del hombre y de la mujer que recibe a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y fíjese que se empiezan a mover, porque ya está aquel que era medio un poquito agarrado, empieza a escuchar la palabra del Señor, y de pronto empieza a escuchar que alguien está invitando para llevar la palabra, y siente el deseo de pronto de colaborar, de hacer algo, de dar un donativo, de apoyar para la obra del Señor. ¿Por qué? Porque es el Dios de los cielos moviendo al Hijo de Dios. Bendito sea el nombre poderoso. Si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón, porque Él se la merece. Pero hay algo que dice el verso 33 en la parte final. ¿Qué sigue diciendo? Vaya conmigo, por favor. Porque haga de cuenta que en esta noche el Señor nos va a desglosar, nos va a poner esa palabra de tal manera que esa palabra llegue al corazón, y que nosotros al salir de este lugar no salgamos como vinimos a este lugar, no, que salgamos llenos de la presencia del Señor, que salgamos ensaltando y glorificando el nombre del Señor, que salgamos con la plena convicción de que Cristo está en nosotros. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dele la gloria al Señor con todo el corazón. Oiga, verso 33, en la parte final dice: ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pero aquel grupo de hombres, vamos, regrésese por favor al 14 y vamos de pronto al verso 22. Nos vamos a saltar del verso 14, ya leímos el 14, pero vamos a ir hasta el verso 22. ¿Ya tiene el verso 22? Dice: varones israelitas. Oiga bien, cuando Lucas está escribiendo lo que Pedro le está diciendo a aquella gente, porque Pedro se puso en pie junto con los 11, ¿sí va conmigo? Y quien está hablando ahí no es Lucas, es Pedro. Mas sin embargo, el Señor inspiró a Lucas para dejar plasmado en su palabra esto que estamos leyendo. Y Pedro, poniéndose en pie,
le está diciendo a este grupo, verso 22, ya lo tiene, le está diciendo a todos los varones israelitas, y les dice: varones israelitas, el verso 22, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Mire bien, lo que dice la palabra del Señor es algo hermoso. Ahí le está hablando a todos los varones israelitas. Ahí se está dirigiendo a ellos. Pero dentro de esos grupos de varones israelitas, usted puede ir de pronto al verso 8 o al verso 9 y se da cuenta que habían venido porque estaban dentro de las fiestas que se celebraban, y ahí estaban reunidos los partos, los que habían venido, por supuesto, varones israelitas judíos que venían de los partos, los medios, ahí está en el verso 9, los elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Y dice: les hemos oído hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Oiga, quiero que vaya poniendo atención, porque en el verso 33 está hablando de lo glorioso de nuestra vida en Cristo. Ponga atención. Ya vimos que había un grupo de hombres que habían venido de todas partes. Si lo estamos leyendo. Y lo que Lucas o Pedro, cuando está hablando, porque es Pedro que se está dirigiendo, dice: ha derramado esto que vosotros veis y oís. Oiga, ¿y qué es lo que estaban viendo aquellos varones israelitas y toda aquella gente? ¿Y qué es lo que estaban oyendo? Estaban viendo el mover del poder de Dios, del Espíritu de Dios, en un grupo que habían sido obedientes, que se habían quedado en Jerusalén como se los había mandado el Señor. Y lo que sucedió ese día, que vino un viento fuerte que llenó toda la casa donde estaban, y fueron repartidas lenguas como de fuego. Y la palabra del Señor dice: y fueron todos, ni uno solo, dice todos, y esto es palabra del Señor. Y fueron llenos todos del Espíritu Santo, fueron llenos de la presencia del Señor. En otras palabras, se derramó el poder de Dios, se derramó la presencia de Dios sobre los que estaban ahí reunidos en ese lugar. Y lo que aquellos hombres estaban viendo y estaban escuchando era el mover del Espíritu Santo de Dios en la vida de aquellos hombres. Bendito sea el nombre. Dele la gloria al Señor si siente hacerlo con todo el corazón, porque Él es maravilloso. Y dice: ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto que ustedes están viendo es Jesús derramando su Espíritu, porque así dice la palabra del Señor. Una vez más, alguien que me lea completo el verso 33. Así que
exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu. Acuérdense que esa promesa está desde Joel capítulo 2, verso 28. Dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y eso es algo hermoso, es algo precioso. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? ¿Qué quiere decir con esto, hermana, amigo que me estás escuchando? ¿Saben lo que quiere decir con esto? Es que cuando alguien le abre su corazoncito al Señor, algo tiene que suceder. El Señor mismo va a descender y va a llenar nuestra casa, va a llenar nuestra vida. Y aquel que tiene problemas, aquel que se siente débil, puede ser que de ahí en adelante nunca más se sienta débil, porque la presencia de Dios va a estar siempre con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Ojalá que me vaya entendiendo y que nos demos cuenta. En estos días nuestro pastor ha buscado de una manera y otra que nos demos cuenta de lo glorioso que es la vida cristiana. ¿Sí me estás comprendiendo? Porque es glorioso, lo glorioso de la vida cristiana. Imagínense qué tan glorioso es que si nosotros vamos a la palabra del Señor, vemos a los discípulos del Señor cuando ellos veían al Señor Jesús. Lo veían, pero no estaba el Espíritu en ellos. Lo veían físicamente y lo vieron hacer maravillas. En una ocasión el Señor manda a sus discípulos, a todos, a que se suban a la barca y crucen hasta la otra ribera. Y ya cuando iban por la madrugada ahí, iban solos, no iba el Señor. Iban remando. Cuando a la distancia de pronto empiezan a ver un bulto blanco que se viene moviendo. Y de pronto seguramente lo vio uno y lo vio otro. Yo creo que se corrió la voz en la barca y todos apuntando a aquello que se venía moviendo. Oiga, yo creo que se les erizó la piel, porque la Escritura dice que tuvieron temor, tuvieron miedo. Es lo que dice la palabra del Señor. Vieron el peligro, vieron a un bulto que venía caminando. Y cuando venía caminando, aquello sobre la mar, de pronto tal vez estaría todo oscuro, tal vez habría una tormenta, pero algo se venía moviendo por la mar. Y aquello que se venía moviendo, de pronto ellos no alcanzaron a distinguirlo, porque en su mente tenían al Señor como alguien físicamente. Ojalá que me vayas entendiendo de esta noche, que veían a Jesús como un hombre como ellos, con algo de liderazgo, con algo de parte de Dios, pero lo veían como un hombre. Pero el que venía con ellos no era un hombre, era el mismo Dios de los cielos, el que había hecho el cielo y la tierra. El que estaba con ellos era el que caminaba con ellos. Ojalá que me vayas comprendiendo. Y cuando tuvieron miedo, dijeron: un fantasma. Y el Señor les gritó y les dijo: hijitos, no temáis. ¿Sí te das cuenta? Hijitos, no temáis. Pero hagan cuenta que esto era exclusivo para ellos. Estaban de pronto viendo la grandeza, estaban viendo la gloria del poder de Dios delante de ellos.
Pero ya cuando Pedro se está poniendo en pies y le está diciendo: esto que ustedes ven y oyen, ya no era Pedro señalando al Señor Jesús. Ya era el Espíritu de Dios, era la gloria de Dios moviéndose en Pedro, haciendo lo que se pusiera en pie, no importándole que quienes tenía enfrente eran los que habían llevado a la cruz al Señor, los que habían sacrificado al Señor, los que tenía al frente. No le importó, pero no le importó, no porque era él, era porque el Espíritu de Dios había llenado la casa, era porque el Espíritu de Dios había derramado de su presencia. Por eso el tema en este es: ha derramado su presencia sobre nosotros. Pero ese es el tema en esta noche. Pero el tema en general es lo glorioso de la vida en Cristo. Imagínate que de pronto, qué hermoso. Y hay veces que nosotros no alcanzamos a comprender, pero espero que el Señor nos revele en esta noche. ¿Qué, hermano Marcos? Que ha derramado su presencia en nosotros. Y si hay algo que nos asusta, porque uno espera siempre, cuando nos pasan problemas, cuando nos pasan dificultades, uno quiere apoyarse con lo que uno ve. De pronto la mujer quiere apoyarse con el esposo, y de pronto la esposa quiere, o el esposo quiere apoyarse con el jefe, o de pronto algo humanamente, terrenalmente. Pero hoy el Señor nos va a estar descubriendo que con quien debemos apoyarnos es con el que está acá adentro, que Él ya ha derramado de su presencia sobre nosotros, y que no estamos solos, que el Señor está en nosotros. Dele la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se lo merece. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Porque cuando Pedro junto con los 11 ven y cuando escuchan la voz del Señor Jesús, que le dice: hijitos, no temáis. Y le dice: soy yo. Y ya reconocieron la voz. ¿Sí me estás comprendiendo? Nada más veían un bulto blanco, pero ya oyeron la voz. Y cuando oyeron la voz, empezó a venir un poco de tranquilidad. No le digo que llegó toda la tranquilidad, porque de pronto Pedro le dice, como diciendo: ¿será que es el Señor? Y Pedro de pronto le pega el grito: Señor, si eres tú, Señor, si eres tú, Señor, dime que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y voy. Y el Señor Jesús le dice: Pedro, soy yo. Pero hasta este punto está viendo, está manteniendo su mirada en el Señor. Y cuando escuchó que dijo: yo soy, yo me imagino a Pedro, tal vez si yo hubiera pisado primero el viento a ver si está sólido. Me agarro bien de la borde de la barca, saco un pie primero y le hago. Pero como en ese momento estaba viendo al maestro, hay algo precioso que lo está moviendo. Y yo creo que ni siquiera pensó lo que él escuchó, que dijo: soy yo, ven. Escuchó la voz, una voz fuerte, una voz preciosa, una voz que cuando uno escucha la voz, cuando escucha aquello, uno se siente seguro y uno es capaz de caminar aún sobre las aguas. Esto es lo glorioso de la nueva vida. ¿Sí me estás comprendiendo? Ese problema que traías, vas a salir de este lugar gozándote. Vas a salir diciéndole a ese problema: ¿qué te traes, problemita? Eres un problemita. ¿Qué te traes, problemita? Mira al Dios que está dentro de mí. Él sí es grande, es poderoso, y me ha sacado una, me ha sacado otra, me va a seguir sacando de adelante y me va a llevar de victoria en victoria. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Alguien que me ayude a exaltar el nombre del Señor. Alguien que
que me ayude a glorificar el nombre poderoso de Dios. Ah, qué preciosa es la palabra. Vamos con el martillo. Ya sabe a dónde vamos, ¿verdad? Hechos capítulo 2, verso 33. Ha derramado esto que veis y oís. Esto que ustedes están viendo, que piensan que están locos. Y yo creo que así nos pasa. Y mire qué precioso, que el Señor nos llene con su presencia a los que estamos acá. Y que uno de pronto diga, gloria a Dios. Y tiene uno que viene por primera vez a un lado y dice, ay caray, ¿qué pasó aquí? Y otro por ahí dice, aleluya. Y otro dice, santo. Y de pronto empieza a ver algo precioso. Aquel que vino de visita, esos están bien locos. Y el Señor le dice, esto que estás viendo y oyendo es la nueva vida en Cristo. Estos se gozan en la presencia de Dios. Estos no les hace nada a los problemas. Estos no están preocupados. Estos no tienen de pronto por qué estar pensando en cosas. Estos están llenos. Estos están locos. Estos están ebrios, pero de la presencia bendita del Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Y sabe lo hermoso que Dios nos quiere usar como instrumentos para hablar a otros. Porque aquí está Pedro diciendo, mira, estos que ustedes ven, estos que veis y oís, Jesús ha derramado. Porque es Jesús que la palabra del Señor nos dice claramente. Así que ensaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, oiga, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, dice Jesús, ese que ustedes crucificaron, ese que ustedes mataron, es el que ha derramado esto que ustedes ven y oyen sobre los que estamos acá. Y no están locos. No están locos, porque esto fue lo dicho por el profeta Joel. Y él dijo que había una promesa para los que creyeran a él, que él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Él derramaría de su presencia sobre todos aquellos que crean. A todo esto, ¿cuántos creemos en el Señor en este lugar? ¿Cuántos creemos en Cristo? ¿Cuántos creemos no en un Cristo de la historia? ¿Cuántos creemos en el Cristo resucitado? ¿Cuántos creemos en el poder de la resurrección? Está hablando del derramamiento de la presencia del Señor. Esa presencia es la que ha sanado de cáncer. Y hace unos días atrás le dijeron a mi hermana que de pronto ya no había cáncer, porque es el Dios de los cielos que hace maravillas. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Ah, pero hermana Becky, ¿cómo te ha hecho pelear ese cáncer, verdad, hija? ¿Cómo llegaste a la iglesia? ¿Qué te habían dicho los doctores? Y mira cuántos años han pasado. Y de pronto quiso hacer show, quiso presentarse de nuevo. Ah, pero los que estamos en la presencia de Dios. Oh, pero lo glorioso de la vida cristiana es creerle al Señor, y cuando le creemos a Dios y creemos que está dentro de nosotros, no hay cáncer, no hay nada que pueda hacer algo contra la presencia de Dios. Cuando el Señor nos llena de su presencia, todo cáncer tiene que salir huyendo de nuestra vida. Todo problema en el matrimonio tiene que salir huyendo de nuestra vida, porque es más poderoso el que está en nosotros. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Lo glorioso de la nueva vida. Uy, aquellos que nos critican no saben lo que se están perdiendo. Porque hay veces que nos critican. Ahí viene, me decía mi hermano Onésimo, ahí viene un hermano en la carne, me decía, ahí viene la aleluyita. Y se burlaba de mí. En mi trabajo se burlaban, pero yo como si nada.
Cuando uno trae la presencia de Dios, hay algo hermoso. Y uno ni se enoja. Bueno, no nos debemos de enojar si está la presencia de Dios en nosotros. Al contrario, debe ser como piropos. Que le digan que hasta se va a morir porque es cristiano, usted ríase, gózase, porque no va a pasar nada si Dios no lo quiere. El mundo podrá decir porque no conocen lo glorioso de la vida en Cristo, pero los que conocemos lo glorioso que Él ha derramado sobre nosotros, el Espíritu Santo, no nos debe amedrentar nada, no nos debe asustar nada. Debemos estar confiados porque nuestro Dios es poderoso. ¿Cuántos creen que nuestro Señor es poderoso? Eso es algo hermoso. Ya se da cuenta por qué el martillo, ¿verdad? Que se nos quede acá en el corazón, aquí adentro, que llegue la palabra. Ha derramado sobre nosotros su presencia. Pero hay veces que nos pasa como a Pedro y a sus discípulos. Sabemos que Cristo está con nosotros, pero como que se nos olvida, porque sí creemos en Cristo. No podemos decir, yo no puedo decir que alguien no cree en Cristo. De los que hemos recibido, creemos en Cristo. Pero el enemigo también es real. Y de pronto nos hace tambalear, nos hace dudar. Como le pasó a Pedro, imagínense. Se pusieron a temblar. Les entró miedo. Y cuando ya estaban ahí, de pronto yo creo que algunos, cuando ven peligro, hasta se querían tirar al agua, porque Satanás, tírate al agua, se va a acabar todo. Mentiroso, diablo, mentiroso. No se acaba nada si el Señor no dice. Él es el que tiene la última palabra. Pero debemos darnos cuenta que Él derramó de su presencia en nosotros. ¿Qué me va a comprender usted? ¿Sí me comprende? No, se me hace que no me comprende. ¿Sí me comprende, hermano? Y no tanto a mí, sino a la palabra del Señor. Mire, venía con frío, ya estoy sudando. Pero es de gozo y de alegría de estar predicando la palabra del Señor. ¡Qué bendición preciosa! Dele la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. ¡Ah, qué preciosa es la palabra de Dios! ¿Sabe que Pedro les dice? Mire, vaya al verso 32, ahí mismo donde estamos. El libro de los Hechos, capítulo 2, verso 32. Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que el saltado por la diestra de Dios, como diciéndole a aquella gente: yo vi cuando el Señor fue tomado y ascendió, y lo vimos, dice, y lo vimos desaparecer en una nube. Somos testigos. Y lo dice: esto que ustedes veis y oís, que ustedes piensan que están ebrios, que ustedes piensan que están borrachos, mira la hora que es, la hora tercera. No están ebrios. Esto fue lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y lo que ustedes están siendo testigos, lo que están viendo y oyendo, no es otra cosa sino el derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre
toda carne. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que no tenían a Dios, ahora el Señor está derramando de su presencia y ahora tienen a Dios, no de fuera, lo tienen dentro de ellos. La presencia de Dios ha venido sobre ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Ha derramado de su presencia. Dele la gloria al Señor si siente hacerlo con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y le sigue hablando, le sigue diciendo. Y mire qué tremendo, que es la palabra de Dios. Haga de cuenta que el Señor despertó el espíritu en todos aquellos. Quiero que por favor vaya al libro de Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1, por favor. Y me dice un amén cuando lo tenga listo. Y en Ageo capítulo 1 hay algo hermoso en el verso 14. Mire, ¿sabe lo que sucedía con Zorobabel, el gobernante de Judá, y con Josué, el sumo sacerdote, y con el pueblo de Judá, con el pueblo de Israel? Esa es una misión especial, hermana Inés. No se deje, hermana Inés, usted le va a ganar esa Biblia. Vamos a esperar que tenga la escritura, ¿qué le parece? Pero mire, el verso 14, que es a donde quiero que vayamos, del capítulo 1 del libro de Ageo. El Señor, mientras haya la escritura, el Señor se está dirigiendo. No, pero no está en ese orden, hermana. No está en ese orden. No está. Vaya al índice para que pueda. Está en la página 989, algo así. No. La Biblia es diferente. No están en el orden que nosotros tenemos. Pero me parece, si mi memoria no le falla, es como la página 989. ¿Por qué le digo esto? Porque ya la anduve buscando yo en esa Biblia. Vaya por ahí, encuentre la página. Y cuando el Señor está usando al profeta Ageo, se dirige a Zorobabel, que era el gobernador, y se dirige a Josué, que era el sumo sacerdote, y les reclama lo que el pueblo está diciendo. Y el run run que había dentro del pueblo decía: no, ¿para qué voy a la iglesia? Voy a ir a perder mi tiempo. No ha llegado el tiempo de que yo me congregue. No ha llegado el tiempo de que le ponga atención a la casa del Señor. Pero mientras tanto sus casas las tenían bien arregladitas. Se preocupaban los hombres y las mujeres, unos pintando la casa, las mujeres comprando flores, adornando la casa, porque así dice la palabra, que tenían sus hogares bien adornaditos. Y el Señor le reclama al sumo sacerdote y al gobernador, y les dice: esto dice el pueblo. Ustedes dicen que todavía no ha llegado el tiempo de que mi casa sea reedificada. Eso es lo que se escucha. Y están batallando en sus hogares. Trabajan y no les rinde lo que trabajan.
Y les empieza a decir. Pero a donde voy, hermano, hermana que estás aquí, es lo que dice el verso 14 de Ageo capítulo 1, verso 4, que tiene que ver con lo que estamos meditando en la palabra del Señor. Y mira lo que dice el verso 14, ¿ya lo tienes? Del capítulo 1 del libro de Ageo. Oiga, y despertó Jehová, despertó el Señor, el espíritu de Zorobabel. ¿Qué más sigue diciendo? Pero adelante de eso, gobernador de Judá. ¿Qué más sigue diciendo? Despertó el espíritu en Zorobabel. ¿En quién más despertó el espíritu? En Josué. Pero ahí vemos que, ¿verdad que sí dice que despertó el Señor el espíritu en ellos? ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto algo pasó en aquel pueblo. Vino el Espíritu de Dios sobre aquellos y los hizo moverse, no por lo que guiaban sus pensamientos, los hizo moverse por la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores, no solamente al sumo sacerdote y al gobernador, sino a todo el pueblo. ¿Sí estamos ahí? Despertó el Señor el espíritu en Zorobabel, el gobernador, en Josué el sumo sacerdote. ¿Y sobre quién más despertó el espíritu el Señor? Sobre el resto del pueblo. Y aquellos que no se preocupaban por la casa, que no iban a las que no iban a los servicios, que no iban a los cultos, de pronto les empezó a entrar un deseo, sentían ganas de hacer algo por la obra del Señor. No eran ellos, era el Espíritu de Dios que de pronto se despertó en ellos. Lo que tenían de Dios se despertó, vino una chispa y el Señor encendió aquel pueblo y les prometió que la promesa, que esa casa, que la gloria postrera sería mayor que la primera. Esto es algo hermoso, precioso en la palabra del Señor. ¿Y sabes dónde quiere tratar el Señor con nosotros en esta noche? Quiere que nos demos cuenta que ya Él hace más de 2000 años derramó. Si nosotros hemos creído, eso lo hizo hace más de 2000 años, cuando se levantó con poder y gloria. Es el poder de la resurrección, que estando en su misma gloria, Él mismo, el mismo Señor Jesús, derramó de su espíritu sobre toda carne. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir? Que ahora el Señor está dentro de nosotros, que ahora mora Dios dentro de nosotros. Y si de pronto tenemos problemas, tenemos dificultades, lo único que tenemos que hacer es voltear al ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, y el Señor nos va a sacar siempre hacia adelante. Pero debemos dejarnos mover, porque ya el Espíritu de Dios está en nosotros. No dice que va a derramar, dice derramó. Tiempo pasado, ya está en nosotros. Cuando de pronto se aparezca el fantasma del problema, escucha la voz de Dios que te dice: aquí estoy, hijo. Aquí estoy, hija. Escucha que te dice, no te llama como le dijo Pedro. Pedro le dice al Señor: Señor, si eres tú, dime que vaya a ti. Escucha la voz de Dios, no fuera, escúchala dentro de ti, porque ahí está el Señor. Él se ha derramado sobre nosotros. Y esto es lo glorioso de la vida en Cristo, que el Señor ya está en nosotros. Ha derramado de su presencia, ha derramado de su Espíritu sobre los que hemos creído en Cristo. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad?
que Dios no puede hacer algo. A mí me dice la palabra del Señor que para Él no hay nada imposible. Y si lo dice la palabra del Señor, yo le creo a esa palabra. Nada más que estamos viendo y hacemos nuestro problema. No es nuestro problema, es el problema de Dios. ¿Sí me estás comprendiendo? Qué preciosa es la palabra del Señor. Esto que veis y oís es lo que se ha derramado sobre ellos. Y a mí me llama la atención que cuando empezaron a criticarlos, algo tomó la vida de Pedro. La gloria del Señor, el Espíritu de Dios tomó a Pedro y lo hizo ponerse en pie y extender su mano sobre todos los que tenía al frente y decirles: varones israelitas, estos no están ebrios, pues es la hora tercera del día. Pero esto fue lo dicho por el profeta Joel, que después de esto derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y lo que ustedes están presenciando no es otra cosa sino la misma presencia de la gloria bendita del Señor. El Señor llenando su casa, el Señor llenando a cada uno. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Ponte de pie en este día. Y quiero invitarte al altar, si sientes en tu corazón pasar al altar.